duele, quiero mirarte a los ojos. Continuamos en sincronía y bueno, ya está con nosotros nuestro economista de cabecera. Va a traer un tema que me parece muy interesante que no hemos abarcado en todas estas semanas de sincronía. Tiene que ver con la crisis ambiental y la depredación capitalista de la naturaleza. Creo que es un tema muy interesante. Así que César, pues adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches, John. Pues aquí tratando de ver un tema sumamente sensible, sumamente complejo, una situación histórica en la cual nos encontramos pues al borde de un problema aún mayor para las condiciones humanas, para las condiciones de la vida humana. Creo que en primer momento quisiera hacer una periodización de la depredación capitalista que ha sufrido la naturaleza para hablar de un tema actual que nos corresponde desde nuestra perspectiva hablar, desde el tema económico. Y ya sin más preámbulos, me dedico a hablar que vivimos una crisis ambiental mundializada, pero esta no viene de ahora, esta no se puede explicar, digamos, con la vuelta de siglo. Si podríamos explicarla, retomaría pues aquella periodización que el maestro Luis Arizmendi realizó con respecto a la periodización del capitalista de la naturaleza. La primera fase la ubicó que va de 1735 a 1870, que es el tiempo histórico que corresponde a la primera revolución tecnológica. Digamos pues que esta estuvo caracterizada por lo que podría denominarse una depredación residual de la naturaleza. Esto significa que se construyó todo un campo de fuerzas técnicas en el que se plasmó y se objetivó un desenfrenado sentido productivista. Vaya pues, se logró aquello de producir por producir. De aquí en adelante producir va a ser transgredir a la naturaleza, relacionarse con ella haciéndole un forzamiento, basado pues en la inagotable succión de recursos y en su constante reducción a mero depósito de desechos. Y aunque, bueno, evidentemente en esta primera fase la estructura de la técnica despliega depredación antiecológica, su destrucción en este sentido nunca es deliberada, pero sí es efectiva. En cambio, con la segunda fase, que empieza al final de la primera revolución tecnológica y termina con la tercera revolución, es decir, que va de 1850 a 1971, podríamos denominar que esta es una depredación programada de la naturaleza. O sea, aquí ya empieza a haber una depredación programada. Hasta antes de esto era inédito, esta situación no se había dado nunca en la vida. El capitalismo mundializó la destrucción programada de los sistemas ecológicos como forma estratégica de destrucción del conjunto social asumido como enemigo. Esto quiere decir que todo el siglo XX, todo este proceso que estamos mencionando, no hubo un solo periodo de existencia de guerra. La guerra estuvo constantemente en la mesa, nunca se paró, siempre se destruía recursos estratégicos. Y aquí el ejemplo más claro, el más lastimoso, es Hiroshima y Nagasaki. Destruyeron Hiroshima y Nagasaki justo cuando ya estaba ganada la guerra, porque justo eran aquellos recursos en donde alimentaban al pueblo. Entonces, aquí en este punto, pues lo que tenemos es la segunda fase, cuando ya existe una depredación programada. En la tercera fase, digamos que después de la tercera gran crisis que se desarrolla a partir de 1970, estamos en esta fase que podríamos llamar depredación antifuncional, pero cínica de la naturaleza. Pese a que el capitalismo empieza a tener un problema muy serio con la naturaleza, porque evidentemente empieza a haber, a partir de la extracción fosilista, a partir del patrón fosilista que se utiliza, problemas en donde el sobrecalentamiento planetario ya es indudable. Evidentemente los estados aún siguen manteniendo la corona de poder, desestabilizando el cambio climático, no respetando las situaciones, y ya lo que tenemos es que hay una situación antifuncional porque la misma producción se detiene por el problema climático, por los problemas que van resurgiendo a partir de todo lo que se ha creado por esta situación de depredación capitalista. O sea, lo que se quiere decir es que se especula con el futuro ambiental del mundo y la profundización de la era de caos climático ya ha iniciado. O sea,
el caos climático ya inició y desde aquí podemos ver que no es casual que lo que sucede en Guerrero, por supuesto que no. Evidentemente, las dos condiciones fundamentales del Estado mexicano ha estado correspondiendo a la incesante succión de recursos petroleros que han abonado de manera radical al conflicto climático. Nada más del sexenio foxista, los sexenios del PAN se duplicaron en la extracción de recursos, se acabaron Cantarell, están buscando de una u otra forma el productivismo fosilista siga en pie y mantenga el sobrecalentamiento planetario. Y ante eso, de manera cínica, no hacen ninguna situación. Los problemas ambientales, como lo que sucedió en Guerrero, inédito, que dos situaciones de este tipo entraran de manera directa a golpear al país, no son o no corresponden a un proceso de la naturaleza, son procesos que la economía, el factor económico ha desembocado, y desde aquí se debería de denunciar que el Estado ha provocado esto y el Estado mismo ha abandonado esta situación a una situación de rescate que debe de corresponder a la sociedad civil, cuando no es así. Creo que por aquí podríamos empezar. Hola, buenas noches, César. Muy interesante tu tema porque nos plantea varias cuestiones. De entrada es difícil que, o casi, más bien imposible, que si seguimos con este modelo económico que domina en el mundo, que es el capitalismo, y en esta fase del neoliberalismo, que algo cambie, porque pues bueno, que su objetivo principal es la ganancia de unos cuantos a costa de lo que sea, no importa la naturaleza, no importan los seres humanos que se lleven entre las patas, no importa nada, lo único que importa es que unos cuantos sigan acumulando y acumulando y comprando yates y comprando joyas y degustando los mejores vinos, y mientras los otros se viven vidas miserables, se destruye la naturaleza y bueno, solamente cambiando esto y pues no se ve a muy corto plazo que eso suceda. Y por otro lado, es interesante que muchos de los esfuerzos internacionales a favor de que se reduzcan emisiones de carbono, que se cambien energías alternativas y todo, muchas de esas organizaciones provienen de países como Estados Unidos y como Europa, donde, sobre todo Estados Unidos, es abrumadora la diferencia entre la cantidad de contaminación y de depredación que causan sus habitantes, lo que consumen ellos y lo que contaminan y lo que aportan desde el punto de vista malo al cambio climático, a todos estos estragos, y que estos esfuerzos le exijan a los otros, a los países que no se han desarrollado como ellos, que van por ese camino, a los países emergentes como Brasil, como China, como otros, que le paren, que le bajen, que ellos son los que tienen que cambiarle, cuando los otros ya hicieron su camino y siguen haciéndolo y siguen consumiendo y siguen desarrollándose y siguen afectando el ambiente, acabándose los recursos, pero le piden a los otros que sean los que hagan los esfuerzos a pesar de la diferencia. Y aquí muchos de estos países, Brasil, la India, China, dicen, oye, tú ya lo hiciste, tú ya te desarrollaste, nosotros nos vamos y ahora sí quieres que le paremos. Yo sé que tienen que también pararle, porque si no, pues todos vamos a nos vamos a hundir como van las cosas. Pero sí, todas estas cuestiones que son difíciles de conciliar y que, como digo, si no se cambia este modelo, está muy difícil. Mira, Marta, creo que tocaste dos temas muy importantes, voy a retomarlos. Por una parte, mucho de lo que se nos ha comentado es que es el consumidor final el que tiene el problema. Es como el problema es aquel consumo desenfrenado que se instaló en la sociedad americana. Y más bien creo que sí hay un problema dentro del consumo, porque el consumo ha empezado a degradarse de múltiples formas, pero el problema radical no está en los consumidores, no está en aquellos hombres o mujeres que dejan la llave abierta durante un determinado tiempo. Hay un desgaste, por supuesto que lo hay, pero el problema mayor viene del sector industrial, no viene del sector consumo. Y aquí en el sector industrial, creo que vale la pena puntualizar lo que tú acabas de decir.
Por eso es que la última fase se llama depredación antifuncional, pero cínica de la naturaleza. Es antifuncional porque evidentemente está generando un problema que se les va a desbordar, pero es cínica porque mantienen en pie el patrón fosilista tecnoenergético. Esto significa que aún con que ven el grave problema, nadie quiere ceder en la lucha de los capitales por la hegemonía mundial y todos abusan, hacen uso y abuso del petróleo para poder posicionarse en la economía mundial. Desde aquí podríamos entender entonces pues la necesidad de poner altos a la economía y evidentemente no hay que ser ingenuos. Creo que la economía capitalista puede salirse del patrón fosilista, del patrón tecnoenergético fosilista y transitar a economías verdes. Aquí el punto es cuánto se van a dilatar y cuánto va a tardar la sociedad en responder a un problema tan grave. Lo de Guerrero es un problema que tiene que ver con esta lógica y indudablemente tendríamos que poner los puntos. No es la naturaleza per se, es la naturaleza que está siendo impactada una y otra vez por una lógica productivista y habría que denunciarlo para hacer conciencia. César, buenas noches. Me toca salir de tu sección y mira, con respecto a lo del consumo, yo también tengo cifras de que si todo el mundo consumiera o el 80% del mundo consumiera como lo hacen los Estados Unidos, en aproximadamente 100 años se acabarían todos los recursos del planeta. Entonces yo creo que el factor consumo, ya después tendremos oportunidad de platicarnos, yo creo que también tiene su incidencia en esto que podríamos. De hecho, hay un término económico por ahí que acuñaron los neoclásicos, o por lo menos lo desarrollaron más, que es el de externalidad, ¿no? El capitalismo en su factor producción, en su factor industrial y en su factor consumo también ha tenido una serie de efectos negativos, difícilmente reversibles sobre el planeta, sobre la depredación y sobre todo porque lo que le interesa es la ganancia y no el ordenamiento urbano, ecológico, territorial que pueda ser sustentable para dar una mejor vida mucho más larga a todos los habitantes de este planeta. Por lo pronto, te agradezco mucho tu participación, César, muy esclarecedora como siempre. Nada mejor que un experto en economía en estos tiempos en donde la economía es algo que se tiene que entender desde todos los puntos de vista y desde todas las consecuencias de los fenómenos que se dan. Nos vemos la próxima semana, César. Pues muchas gracias, Ulises, y saludos a todos ahí. Ok. Y bueno, pues de este tema pues, tan grave, ¿no?, que es la depredación ambiental, pues vamos a pasar a otra canción que se llama el Yo no sé mañana, de Luis Enrique. Esta canción me gusta mucho. Y bueno, adelante, porque nuestro productor César Iglesias nos va a llevar de nuevo al trópico con esta pieza. Nuestra perspectiva, hablar desde el tema económico y ya sin más preámbulos, me dedico a hablar que vivimos una crisis ambiental mundializada, pero esta no viene de ahora, esta no se puede explicar, digamos, con la vuelta de siglo. Sí. Buenas noches. Muy buenas noches, John. Pues aquí tratando de ver un tema sumamente sensible, sumamente complejo, una situación histórica en la cual nos encontramos pues al borde de un problema aún mayor para las condiciones humanas, para las condiciones de la vida humana. Creo que en primer momento quisiera hacer una periodización de la depredación capitalista que ha sufrido la naturaleza para hablar de un tema actual que nos corresponde desde... Que me duele, quiero mirarte a los ojos. Continuamos en sincronía y bueno, ya está con nosotros nuestro economista de cabecera. Va a traer un tema que me parece muy interesante que no hemos abarcado en todas estas semanas de sincronía. Tiene que ver con la crisis ambiental y la depredación capitalista de la naturaleza. Creo que es un tema muy interesante. Así que César, pues adelante.